Ya, queridos estudiantes, en esta segunda parte de la sesión vamos a avanzar con vocabulario filosófico. Les pido tengan a la mano el anillado y veamos vocabulario de la filosofía normativa. ¿Sí? Veamos, hedonismo viene de hedoné. ¿Sí? Hedoné. Vamos a la parte griega. Vamos bajo la eta. Epsilon. Página 6. ¿Sí? ¿Ya encontraron? A ver, Víctor, ¿puede leernos hedoné? Aquí está. Placer frecuente corporal. A ver. Frecuentemente corporal. Ya, gracias. Bien, entonces pongamos una sola palabra. Hedoné es placer. Pero, a ver, se nos dice que lo más común es que hedoné se refiera a algo del cuerpo, un placer físico. ¿Sí? Cuando se estimula alguna parte del cuerpo, ejemplos de placeres en este sentido sería la comida, la bebida, el sexo. Pero no únicamente eso. Tomemos esta palabra como en sentido amplio como para que abarque placeres también de tipo espiritual. Como por ejemplo escuchar una canción, contemplar una obra de arte, conversar con un amigo, resolver problemas. ¿Sí? Bien, entonces, por favor, tomemos placer no solamente en sentido físico, sino también placeres más elevados. ¿Ok? Bien, a partir de aquí tenemos hedonismo. Y noten que encima de la eta está espíritu áspero. Al latín se transcribe por H. Y entonces pongamos hedonismo. ¿Ya? Bien, el tercer punto, ¿quién desea? Diego, ¿puede leernos? Hedonismo, tendencia en filosofía moral que considera que el placer es el mayor bien o que ha identificado bien con placer. Gracias. Ok. Ya, entonces, recuerden, la terminación ismo pertenece a una corriente, doctrina, tendencia, movimiento. Entonces pongamos doctrina como un conjunto de principios, ¿sí? Pero desde un determinado punto de vista que trata de resolver un problema. Esta es una corriente de la ética que quiere resolver el problema de qué es el bien. Bien en general. Pero si ustedes se fijan bien en cómo se expresa Ferrater Mora, está hablando de ahí el bien supremo. Hay varios bienes, hay una jerarquía, unos ocupan el primer lugar, otros son subordinados, y el sumo bien, ¿qué es eso? ¿Sí? Entonces, ahí hay un problema, una pregunta. ¿Qué es el bien? Y la respuesta que da esta corriente es identificar el bien con placer. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el placer? Eso ya depende de la teoría que estemos manejando, pero por lo general, creo que la gran mayoría estará de acuerdo con que placer es un fenómeno mental,
por lo tanto algo subjetivo, algo que solamente experimenta una persona y que es agradable, que deseamos que continúe. Los placeres podrían ser variar de acuerdo a la intensidad, a la duración, ¿sí?, a la fuente, ¿sí? Pero en todo caso aquí lo que ustedes tienen que comprender es que lo que afirma el hedonismo es esta identidad. Está diciendo que el bien es ni más ni menos que un placer, o el placer en general. ¿Ya? Bien, obviamente a partir de esto, de ahí se siguen consecuencias morales o éticas. ¿Sí? ¿Ok? Bien, entonces, quien identifique bien con placeres es un hedonista. Bien, ahora veamos el utilitarismo. Para ello, empecemos por qué significa útil. ¿Sí? Lo útil. Vamos al latín, veamos en las últimas hojas. 30, la última página. ¿Sí? Útil. ¿Sí? Manuel, ¿encuentra? Útil, ¿verdad? Por favor. Útil. Lo útil es algo instrumental, todo lo que puede servir para algo, todo lo que sirva para satisfacer necesidades o deseos humanos. Puede servir para fomentar valores considerados como superiores. Gracias. Bien. Varias características, resumamos, ¿qué es lo principal? ¿Sí? Bien. A ver. Primero, dice, lo útil es algo instrumental. ¿Sí? ¿Y qué significa esto de instrumental? Es como un medio para, ¿sí?, un camino, una vía para acceder a otra cosa. ¿Sí? Que sirve para, es decir, hay aquí una subordinación a un fin. ¿Sí? ¿Y cuál es ese fin? Veamos, aquí se nos dice algo. ¿Sí? Puede ser para satisfacer una necesidad o un deseo, o para fomentar valores superiores. ¿Sí? Entonces, pongamos ambas cosas. ¿Sí? Para satisfacer una necesidad o un deseo, no es lo mismo. ¿Sí? La necesidad puede ser algo más fuerte. Por ejemplo, comer y beber. El agua es necesarísima. En cambio, alguien puede tener un deseo de comer caviar. Eso no es necesario, es un deseo. Exactamente, ¿en qué se diferencian? Aquí hay un gran problema teórico. ¿Sí? Hay quienes creen que no se diferencian entre ambas cosas. Y eso al momento de hablar, por ejemplo, de derechos humanos puede ser un gran problema. ¿Sí? Bien, por otra parte están valores superiores. Es decir, que lo útil sirva para conseguir, para obtener, para llegar a esto de acá. Se supone que son valores positivos. Por otra parte tenemos antivalores. Lo que es útil, por lo general, no se asocia con antivalores. Entonces, aquí hay una valoración, si quieren ustedes, moral. Pensemos en un cuchillo o en un revólver. Sirven para matar, para asesinar. Y si es que es asesinar a un inocente o incluso a un delincuente, ¿ya? Si es que es ajusticiamiento, eso es malo. Entonces, fíjense, quisiera que ustedes tomen nota de lo siguiente. Lo útil no es cualquier instrumento, sino un instrumento o un medio que cumpla
una de estas dos funciones. Sirva para cumplir un deseo o una necesidad o estar al servicio de valores superiores. Por ejemplo, la justicia, la compasión, el bien común, el amor, la igualdad, solidaridad, hermandad, libertad, etc. ¿Sí? Bien. Sí, obviamente después de aquí vamos a ver qué es el utilitarismo. ¿Sí? Y esta es una corriente nuevamente de la ética. Y por lo tanto estamos viendo con bien y mal, lo correcto e incorrecto, justo e injusto. ¿Sí? Entonces, desde este ámbito ético o moral, ¿sí?, la comprensión de lo útil tiene un determinado entendimiento que está acá, plasmado aquí, lo principal. ¿Ok? Bien, por lo tanto, esta palabra, podemos decir, tiene un sentido restringido en filosofía, sobre todo cuando estamos en el campo de la ética. En el lenguaje ordinario esto puede tener un sentido más amplio. Aquí es algo más restringido. ¿Ok? Ahora, veamos el utilitarismo. ¿Sí? Es una definición un poquito larga. Vamos a leer con despacio. Jan, por favor. Utilitarismo, doctrina según la cual el valor supremo es la utilidad, es decir, valioso, es considerado como sinónimo de útil. Según J. Bentham, el principio de utilidad afirma que debemos promover el placer, el bien o la felicidad, que son una y la misma cosa, y evitar el dolor, el mal y la desdicha, con el fin de elegir lo que es bueno. Es necesario establecer un cálculo de placeres y dolores. Bien. ¿Ya? A ver, eso es lo que está en el diccionario. Entonces, voy a hacer una pequeña corrección o añadido a lo que acabamos de leer. ¿Sí? Verán, en primer lugar, esto es una doctrina de la ética que propiamente nos está diciendo, nos está proponiendo un criterio del deber. El utilitarismo es una teoría del deber. Por lo tanto, ese es el problema. El problema al que trata de resolver o responder el utilitarismo es ¿qué es lo que determina la acción de vida? Brigitte, venga acá. ¿Sí? ¿Cómo distingo lo que es prohibido de lo que está permitido? ¿Sí? Ese es el criterio. ¿Sí? ¿Qué es lo lícito, lo autorizado y lo que no lo es? ¿Ya? La raya es el criterio, la definición. ¿Sí? Bien, este campo es de las acciones. ¿Cuáles podemos hacer, cuáles no? Habría otra subcategoría de cuáles son las que son obligatorias. Obligatorias acá, no obligatorias. Bien. Entonces, el utilitarismo nos da una respuesta. ¿Sí? ¿Qué acción es la obligatoria? Aquella que maximiza el bien. ¿Quieren ustedes? A ver. A ver. La acción que maximiza el bien. Bien, esto no está expresado así de esta manera en el texto.
de Ferrater Mora. Y por lo tanto estoy haciendo una adaptación. ¿Ok? A ver, ahí se hace referencia a Jeremy Bentham. Es un inglés, Bentham. Es alrededor de 1800, primera mitad del siglo XIX. Él es hedonista. No es el fundador del utilitarismo. Esta es una corriente moderna. Ya existía en el siglo XVII o siglo XVIII y en realidad precedentes podemos encontrarlos en la antigüedad. ¿Sí? Ahora, lo que hizo Bentham es sistematizar, desarrollar la teoría de un modo más profundo, detallado, y tiene un texto, algo así como los principios de la ciencia moral. ¿Sí? También eso mismo lo aplica al derecho y por supuesto a la economía, a la vida social, a la política. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es nuestra obligación? En general, la respuesta es que, bueno, si tenemos varias alternativas, estamos en un dilema, ¿qué hago? A, B o C. ¿Qué se debe hacer? Aquella acción que cumpla con esto, la que produce la mayor cantidad de bien. ¿Sí? ¿Y qué es el bien? Eso ya depende de si somos hedonistas, eudemonistas o cómo respondamos a esta pregunta de ¿qué es el bien? ¿Sí? El problema al que tratan de responder es diferente. El hedonista se hace la pregunta ¿qué es el bien? El utilitarista, ¿qué es el deber? ¿Qué es lo bueno o valioso? Aquí, ¿qué es lo obligatorio? Son dos. Obviamente, son problemas independientes, separados. Para Kant, el problema del deber no se puede responder teniendo en cuenta qué es lo bueno. Kant no puede aceptar esto. En cambio, los utilitaristas responden al problema del deber por referencia al problema del bien, contrariamente a Kant. ¿Sí? Para Kant, el deber es independiente del bien. Para los utilitaristas, no. El deber depende del bien. ¿Ya? Pero son dos cuestiones separadas aparte. En el utilitarismo se juntan. En Kant están separadas. ¿Ya? Pero fíjense, no simplemente el deber es hacer lo bueno, sino la mayor cantidad. Esto está en grado superlativo. El eslogan que presentó Bentham es de producir la mayor felicidad para la mayoría. La mayor felicidad para la mayoría. ¿Sí? Entonces, bueno, eso está en el polo opuesto del egoísmo, pensar en solamente yo qué gano, cómo me beneficio. ¿Sí? Bien. A ver, entonces, aquí el placer está tomado como el fin último, o si quieren, la felicidad. Recuerden, estábamos viendo eudaimonía o eudemonía como florecimiento, prosperidad, bienestar y también felicidad. ¿Sí? Contemporáneamente no se distingue entre placer y felicidad. Para los antiguos era una diferencia, tal vez exagero si es que digo abismal, pero contemporáneamente esa distinción ha perdido el peso, la importancia que tenía en los antiguos. ¿Sí? Contemporáneamente nos da igual que hablemos de placer o felicidad, porque en ambos casos se trata de fenómenos mentales, algo que la persona siente.
¿Sí? Bien, entonces, y en ambos casos, sea felicidad o placer, eso es subjetivo. Cada quien es feliz a su manera. ¿Sí? Ahora, entonces, aquí tenemos el utilitarismo, es una teoría del deber, que nos dice que es obligatoria aquella acción que produce la máxima felicidad. Si aquí, por lo tanto, la palabra más importante es esta, no podemos contentarnos simplemente con hacer lo bueno o con hacer algo mejor que otra cosa. Tiene que ser la acción que produzca la mayor cantidad de felicidad, y para eso se puede hacer un cálculo. Pensemos, por ejemplo, en un grupo de amigos o de familiares. ¿Qué es lo que hace bien a la mayoría? Eso es lo que se tiene que hacer. ¿Sí? Es cuestión de sumar, nada más, hacer un cálculo. Con eso, Bentham trata de evitar el relativismo. Se hace una matriz. ¿Sí? A ver, veamos el famoso cálculo de la felicidad. Tengamos, por ejemplo, las alternativas A, B, C, D, y tenemos, para simplificar, pongamos las personas 1, 2 y 3. ¿Sí? ¿Cómo la acción A, beneficio, perjudica a 1? Eso lo evaluamos. Podemos tener una escala del 0 al 10 o del menos 10 al 10 y le damos un número y después sumamos. ¿Sí? Si aquí sale, digamos, menos 5, acá sale 0, aquí 2, aquí 3, lo que se debe hacer es la D. Esa es la acción obligatoria. Fíjense, aquí tenemos la acción C, es mejor que la B y la A, pero no por ello estamos legitimados en hacer la opción C, porque hay otra que es mejor, tiene más felicidad. Entonces no podemos hacer C, por más que sea mejor que otras. Tenemos que escoger la mejor. ¿Sí? Eso es un tipo de perfeccionismo. Es bastante exigente. Y todo es cuestión numérica. Aquí no hay relativismo. ¿Sí? Esa es una de las ventajas en las que insistía Jeremy Bentham. Luego de Bentham viene en la siguiente generación John Stuart Mill, que tiene precisamente un texto con este nombre, el utilitarismo. ¿Sí? Es muy popular, seguramente se lo consigue en internet. Obviamente, tiene consecuencias que son problemáticas, como toda teoría. Podría ser un bonito tema para trabajo de graduación. ¿Sí? Analizar el texto de John Stuart Mill, el utilitarismo, pros y contras. ¿Ok? Bueno. Ya. Ok, avancemos. Veamos una frase en latín: fiat justitia o justitia et pereat mundus. ¿Ya? Veamos bajo la F, en la parte latina. ¿Está o no está? Sí, a media página. Sí, justo aquí en la mitad. Página 21. ¿Ya? A ver, ¿ya tiene usted, por favor? Okay. Hágase justicia aunque perezca el mundo. Gracias. A ver, entonces, fiat en latín significa hágase. ¿Sí? Hágase justicia. A ver, miren, la pronunciación castellana, atiendan, ya veremos
la próxima semana, tenemos aquí la sílaba ti, delante de vocal, la segunda ti, está delante de vocal. La pronunciación castellana es pronunciarle la T como si fuera C, justicia. Pero esa no es la pronunciación clásica, por ejemplo, la de Cicerón. Entonces, si nosotros queremos apegarnos a lo que fue la pronunciación histórica, leeríamos fiat justitia, periat mundus. ¿Sí? Pero hay la regla de la academia que dice que podemos nosotros leer vocablos extranjeros como si fueran español. ¿Sí? Entonces, hay esa doble lectura. ¿Sí? Bien, hágase justicia. ¿Sí? ¿Y cuál es la consecuencia? Que perezca el mundo. ¿Ya? Bien, a ver, esta frase seguramente fue acuñada en la antigüedad y ha sido retomada, creo que desde el Renacimiento, en la Edad Moderna, y llega a Kant, a John Rawls, y que ambos la aceptan, pero no Hegel. Y lo que significa es lo siguiente. Bueno, pensemos qué es justicia. Grandísimo problema. En parte puede significar respeto a los derechos humanos. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, la tortura. Cualquier criminal, por más malvado o terrorista que sea, es un ser humano y tiene derechos. Pero podemos preguntarnos, ¿será lícito torturar a un terrorista? Eso podríamos, creo que tal vez la mayoría dirá que es incorrecto. Pero habría que hacerlo en ciertas circunstancias. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, pensemos en el caso de Jesucristo. Si no estoy mal, claro, fue Pilatos, recibe a la multitud y le dice que le están pidiendo la vida de Jesucristo. Le examina y dice, no encuentro falta en este hombre. Entonces, siendo inocente, dice, bueno, allá ustedes, hagan lo que quieran, yo me lavo las manos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si es que no hacía eso el que será gobernador o el que estaba en ese cargo de autoridad? Puede ser que haya problemas sociales, intranquilidad social, una revuelta, un tumulto, una perturbación. ¿Sí? Entonces, permitamos una injusticia con tal de que estemos en paz. Contra eso va esta frase. ¿Sí? Si es que la justicia acarrea catástrofes, desgracias enormes, hay que aceptarlas. ¿Ya? Si nosotros ponemos en un platillo de la balanza la justicia, en el otro el mundo, pensemos sobre todo, por ejemplo, los seres humanos, la vida. Entonces, ¿qué pesa más? Si es que hay un conflicto entre justicia y mundo, podemos pensar justicia y felicidad. Debería respetarse la justicia, incluso cuando las consecuencias de eso es que desaparece el mundo. Justicia, pase lo que pase, a toda costa. Esa es la intención, el mensaje que nos da esta frase. No podemos hacer cualquier cosa pensando en las consecuencias, en la utilidad. Obviamente los utilitaristas ponen de lado esto, pero Kant, John Rawls, ponen esto como un principio que hay que respetar. ¿Sí? No reflexionemos de acuerdo a las consecuencias, a los resultados de lo que vamos a hacer, sino apeguémonos, por ejemplo, a valores, en este caso la justicia. Está por encima de lo que podamos ganar.
Esa es la intención, el sentido. ¿Sí? Gracias.